de la destinación de las vigencias futuras del decreto de hierros, ¿se les salvan las obras que tanto les importaban a ustedes en Antioquia? Néstor, eso es una corrección, pues que celebramos haya tomado lugar, garantiza la estabilidad jurídica y permite honrar los compromisos que había asumido la nación, pero eso no resuelve los problemas ni los faltantes que siguen teniendo las vías de cuarta generación en Antioquia, que se acercan a los 3 billones de pesos. Le pongo solo sobre la mesa un dato crítico. Si el gobierno nacional no concurre con sus compromisos faltantes, por ejemplo en el túnel del Toyo, del orden de los 300.000 millones de pesos este año, esa obra pasará de ser una obra icónica al elefante blanco más grande en toda América Latina. Una obra de 1.300 millones de dólares donde departamento y municipio me tienen puesto 2/3 partes. La nación está obligada a poner una tercera parte, pero ha faltado en la posibilidad de honrar sus compromisos y eso nos genera muchas dificultades. Claro. Y esa obra, perdón Camila, esa obra, el Toyo y cuáles otras se salvaron, gobernador. Bueno, ahí están los Pacíficos y otras que son propias de la conexión norte, pero vuelvo y repito, al margen, digamos, de los montos asignados en vigencias futuras que ya son compromisos presupuestales del gobierno nacional, hay otros tramos, como el que repito, del túnel del Toyo, que estaban por fuera pero es que el Toyo, de esas vigencias gobernador, futuras. El Toyo sí se salvó, veo en el decreto está incluido el túnel del Toyo. No, es que son dos cosas, Néstor. Una son las vigencias futuras, a las que estaba obligado el gobierno nacional a honrar, porque ya hacen parte de compromisos con concesionarios, y hay otros tramos, por ejemplo, como en el mismo túnel del Toyo, que hacen parte de obra pública directamente a cargo del Invías y cuyos recursos no ha puesto el gobierno nacional. Claro, gobernador, esta situación además puso una polémica sobre la mesa y es si las obras que se están haciendo en departamentos como el suyo, el de Antioquia, es para beneficiar a unos pocos, y el presidente Petro ponía el ejemplo, beneficiar a los que se conectan del Poblado a Río Negro o Llano Grande, que dicen una zona de unos cuantos ricos en Antioquia. ¿Es así? No, quien se atreva a mirar en un mapa por donde pasan las vías de cuarta generación, que aquí llamamos las autopistas de la montaña, pues se va a dar cuenta que son vías que no pasan ni por el Poblado ni por Río Negro, y que en cambio sí conectan a todo el suroccidente del país, con el puerto más próximo que podrían tener en el Caribe colombiano, que es en el nuestro, en el Urabá antioqueño. Es algo que beneficia a comunidades muy olvidadas, no solo del occidente colombiano, sino del Caribe colombiano, como es el Urabá antioqueño. Pero ¿cómo que no conectan al Poblado con Río Negro, gobernador? ¿Esa no es entre otras cosas el túnel ese maravilloso que hicieron para el aeropuerto? Pero eso es una vía que no está dentro de las vías de cuarta generación. Eso es una vía que la hemos pagado los antioqueños y los colombianos que transitan por ella con peajes. Es una concesión departamental desde hace muchos años, desde hace casi 30 años, que se ha hecho con recursos y esfuerzo propio territorial. Nada ha concurrido el esfuerzo nacional en esa vía, por ejemplo. Ese puente, esa vía que va al aeropuerto, ¿ahí no metió plata el gobierno nacional? Ninguno, ni un solo peso. Sí. ¿Y por qué el presidente se mete a modo de descalificación, gobernador, diciendo que se hacen entre el Poblado y Río Negro, donde quedan sus fincas? No sé, habría que preguntarle al presidente. Entre otras cosas, creo que está mal informado porque no tiene claro entonces por dónde están pasando las vías de cuarta generación. Y olvida además que de pronto las vías a las que él se refiere en el Poblado en Río Negro son vías que son ejemplo de progresividad fiscal. Se hicieron en el Poblado en Río Negro con recursos de valorización, cuya contribución recayó generalmente entre los más pudientes, pero para el goce y el disfrute de todos. Sí, lo que pasa es que el presidente Petro, me da la impresión, gobernador, tiene una lectura diferente, porque dice carreteras del capital, las que van a valorizar las tierras de la gente más rica de Colombia, se hacen en 4 o 5 años, ¿no? No, yo creo que el presidente ahí, con todo respeto, está equivocado, y es bueno que le muestren el mapa para ilustrarlo bien por dónde es que
transitan las vías de cuarta generación. Las obras que se hicieron tanto en Río Negro como en el Poblado por valorización, las sufragaron, las pagaron contribuyentes locales en un ejemplo de progresividad fiscal, donde se excluyeron, por ejemplo, en Río Negro a todos los estratos del 1 al 4, a quienes protegían el bosque, a quienes tenían proyectos agropecuarios en pequeña, mediana escala, y lo pagaron los más pudientes, pero benefician a toda la región. Claro, y obras además que usted conoce muy bien porque fue alcalde de Río Negro. Gobernador, con esta decisión del gobierno que ya vuelve a enmendar el error producto de esos 13 billones de pesos del presupuesto nacional, ¿todas las obras de Antioquia están garantizadas? ¿Se resolvió el problema de la plata que tanto le preocupaba a los antioqueños o todavía faltan recursos del gobierno nacional? No, como lo dije al comienzo, aquí se permite honrar los compromisos que ya estaban asumidos con cargo a vigencias futuras. Esas son vías generalmente concesionadas, pero hay otros compromisos de la nación que están a cargo de vías no concesionadas que requieren la concurrencia a la nación a través del INVÍAS y cuyos faltantes pueden estar cercanos a los 3 billones de pesos. Es el gobernador de Antioquia, el gobernador Rendón, Andrés Julián Rendón. Me queda una pregunta, gobernador. ¿Me cuenta la historia de cómo contrata usted a quien fue, usted que es uribista, a quien fue director de planeación del presidente Petro hasta la semana pasada, el doctor Jorge Iván González? No, señor, yo no he contratado al doctor Jorge Iván González. El doctor Jorge Iván no es empleado del gobierno de Antioquia. Yo soy economista de formación y tengo largos años de hacerle seguimiento a la trayectoria académica y profesional del doctor Jorge Iván González. Previo a mi posesión y aún después de ella coincidimos en varios escenarios donde pudimos identificar que hay varios puntos en común. Yo, por ejemplo, creo firmemente en que un gran dinamizador de las finanzas locales, pero además del mercado de tierras rurales, es la actualización catastral. Y también coincidimos en que hay que vigorizar el nivel intermedio de gobierno que definió Colombia como el de los departamentos, que hoy están sin cómo atender las necesidades de la gente y de las exigencias del territorio. Entonces, fruto de, digamos, de esas coincidencias, lo invité a que hiciera parte, tras su salida del gobierno, al comité promotor del referendo para modificar un artículo de la Constitución, el 298, que tendría unas líneas más o menos en el siguiente orden. Solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de personas naturales y jurídicas domiciliadas en su territorio, y ningún departamento podrá recibir fruto de este cambio una asignación menor a la que hoy perciben vía SGP. Y a él, digamos, en principio le sonó la idea, tiene unas salvedades, una, y es que hay que esperar a que salgan las conclusiones de la misión de descentralización, y dos, que él se embarca en cualquier proyecto de estos, sí, solo sí, como es también nuestra coincidencia. Eso, por supuesto, implique un aumento de los ingresos departamentales, pero nunca acentuar las divergencias regionales que hoy existen en Colombia. Pero a ver, quisiera hacer una precisión, señor gobernador. ¿Ese cargo del comité promotor del referendo que usted está moviendo es un cargo remunerado? No, señor, no, en absoluto. Él y la doctora, por ejemplo, Ana Lucía Villa, que manejó la Dirección de Apoyo Fiscal por más de 20 años en el Ministerio de Hacienda, son personas que se han querido sumar a la causa desde el punto de vista técnico, explicando cómo esto puede tener lugar en Colombia y cómo habrá de cambiar la realidad regional. Pero ninguno de los que hasta el momento han aceptado ser parte del comité promotor tiene remuneración alguna. Sí. ¿Y qué es lo que va a hacer ese comité de ese referendo? ¿Qué es lo que van a promover? Pues, Néstor, como te decía, vamos a buscar vía referendación popular un cambio en el artículo 298 de la Constitución. Ese artículo habla de lo que pueden hacer los departamentos, y a ese artículo le vamos a agregar unas líneas que permitirán a los departamentos gravar la renta del patrimonio de quienes están domiciliados en su territorio, bien sean personas naturales o jurídicas, y recibir más ingresos de los que hoy se reciben a través del Sistema General de Participaciones. Estar en ese comité implica... Quiere decir, van a cobrarle impuestos que hoy son nacionales los departamentos, impuesto de renta, por ejemplo, a los habitantes de Antioquia. Hoy esos tributos que son nacionales pasarían de llegarse a aprobar este cambio a ser de los departamentos.
Vale, tendremos oportunidad de hablar de esa iniciativa. Señor gobernador Rendón, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Con aclaraciones sobre vías y nombramientos, 9:10 en Mañanas Blue. Hoy están cumpliendo un mes parqueados 40 carrotanques que llegaron a La Guajira para transportar agua a comunidades y rancherías, los más pobres allí del departamento de La Guajira. Ocurre la historia en Uribia. Están parqueados esos carrotanques en una base militar. El gobierno pagó más de 46.000 millones de pesos. En la emergencia por La Guajira, por la falta de salud y de agua potable, pero esos vehículos, cada uno vale más de 1.000 millones de pesos, están parqueados sin licencia, sin conductor, sin plata para la gasolina y por supuesto sin agua. Dice el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el doctor Olmedo López, que los compró, que todo es una noticia falsa, que lo que pasa es que los están acondicionando, les están poniendo manguera, alistamiento de motobombas para llevar el agua, que es en lo que estamos de acuerdo, no han podido desarrollar. El gobierno se alista para presentar un proyecto de reforma constitucional, bien incluido en el paquete de reforma a la justicia que está proponiendo este gobierno, que dice que quiere cambios estructurales en la metodología, en el acceso, en la eficiencia judicial y, por supuesto, en las alternativas de resolución de conflicto y la justicia restaurativa del país. Eso fue lo que acordaron en la última reunión de esa comisión de expertos que está acompañando la estructuración o la creación de los textos que serán presentados al Congreso de la República el próximo 20 de julio. En esa segunda reunión definieron comisiones para dividirse por temas los proyectos. Una de esas comisiones es de reformas constitucionales, que es la más llamativa e inquietante, aunque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habla de retoques a la Constitución, lo que supone que no se trata de grandes cambios. Lo cierto es que están pensando en cambios constitucionales a la Judicatura por un lado, pero por otro a la Procuraduría General de la Nación. La sentencia este fin de semana de la Corte Suprema de Justicia, que cambia reglas sobre las semanas cotizadas y brinda una nueva interpretación. De ahora en adelante, ese cálculo será milimétrico, con los días que en realidad tuvo cada mes y cada año, ya sea 28, 29, 30 o 31 días, o en el caso de un año, 365 o 360 días, según corresponde y dependiendo de si fue o no bisiesto como este año. Cálculo exacto, riguroso, detallado, que bajo la óptica de la Corte Suprema garantiza que se tengan en cuenta todos y cada uno de los días laborados, llegando al punto incluso de hacer la diferencia a la hora de reconocer o no una prestación, pues todo día cotizado suma, agrega y cuenta para ser transformado luego en semanas, arrojando así el número de cotizaciones exactas, que son ni más ni menos que uno de los elementos más importantes en el sistema colombiano de pensiones, donde el corte está en 1.300 semanas cotizadas, un rasero que por lo demás hoy cumple únicamente el 18% de la población en edad de jubilarse. Está revelando un periódico español, se llama Marca, que Mbappé, que sale del Paris Saint-Germain, dentro de un par de meses firmó ya con el Real Madrid. Sí, es la noticia deportiva del momento, pero tampoco es una gran sorpresa. Es una sorpresa que hayan firmado ya ese contrato, pero evidentemente estaba dentro de lo previsto. Después de lo como subimos la semana pasada, las 9:14 esta mañana hay un conmovedor testimonio de un luchador. Esto es lucha grecorromana, Ricardo, ¿verdad? Sí, es la lucha olímpica, en la que se busca justamente la posibilidad de que Colombia siga siendo protagonista. Hemos tenido muy buenos luchadores y ahora hay un huilense con pasta de campeón, Hernán Darío Guzmán y Puz, que además viene de una tremenda dinastía de luchadores. Pidiendo limosna porque no tiene apoyo del Estado colombiano, así que quien quiera ayudarle con el agravante de que estamos sin ministro del deporte, ¿no? Estamos No entendí. Él pone un video, padre. Sí. Este señor se llama... Yo vi el video, pero... ¿Guzmán qué? Hernán Darío Guzmán y Puz. ¿Guzmán? Y Puz. ¿Y Puz? Sí, y Puz. Guzmán pone un video, padre, diciendo tengo que viajar a Acapulco. ¿No hay federación de lucha? Claro que hay federación. ¿No hay ministerio del deporte?
Pero no lo han ayudado, padre, dice él que le cancelaron el viaje 2 días antes. Entonces pone un video contando la historia. Recuerden que la semana pasada... ¿va a representar a Colombia? Venga, Alberto, padre, recuerde que la semana pasada, cuando se dio la renuncia de la ministra, les conté que la punta del iceberg era el fallido y el papelón del retiro de los Juegos Panamericanos a Barranquilla. Sí. Pero que el otro gran escándalo que estaba incubado y que se está gestando es la falta de recursos, la falta de firmas de convenios, de contratos para este tipo de deportistas que necesitan competir para buscar su cupo a París 2024. ¿Dónde es la competencia? La competencia de él es en Acapulco, en México. Incluso entonces, ya se gastó una platica del bolsillo, si mal no estoy, compitiendo en República Dominicana. Dice él, sí, señor. Sí, acabo de ver el video, padre, es muy conmovedor, porque es un deportista de esos con potencial, como dicen los expertos deportivos. Con potencial, y no hay apoyo del Estado colombiano, increíblemente. Y en el Ministerio del Deporte, por supuesto, nadie responde. 9:16 a.m. Qué barbaridad. Esta es la historia nuestra de todos los días. No entiendo. Es una vergüenza. Y hoy por hoy usted marca al Ministerio del Deporte y la respuesta es tú. No hay respuesta. 9:16 a.m. Padre, esta mañana hay un escándalo gigante en España. Dígame. Porque hablando de niños, un niño de 14 años en España murió. Le dieron una bebida energética y le metieron 2 gramos de Tusi. Tusi es la droga, esa droga de moda. Y el niño murió. Los niños están haciendo gala, los que le pusieron el Tusi, de su travesura en las redes sociales. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Una macabra travesura la que ha sufrido este joven de 14 años. Todo comenzó el pasado viernes. Este chico se estaba en los alrededores de una estación de metro en la localidad de Getafe y allí se había reunido con 2 de sus amigos y estaban tomando una bebida energética. Allí también habían quedado con otras 2 personas que habían conocido a través de la red social Instagram. Pues en algún momento, sin que sus amigos supieran cómo, o él mismo lo supiera cómo, le colocaron dentro de la bebida, como decías, Néstor, 2 gramos de esa cocaína rosa o Tusi, que es en realidad una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis. El joven tomó esa bebida y apenas unos minutos después cayó completamente fulminado. Aunque tardaron muy poco los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid y la Policía Nacional, nada pudieron hacer por salvar su vida. Murió como consecuencia de una parada cardíaca prácticamente de manera instantánea. Ese joven tenía 14 años de edad y sus padres están ya en manos de la policía y de la Fiscalía de Menores aquí en la Comunidad de Madrid. De hecho, la policía está investigando el caso como un homicidio de esos 2 graciosos, entre comillas, que le echaron la droga en la lata de esa bebida energética que estaba tomando. Poco se sabe. Se huyeron a través del sistema de transporte público. Eso sí, tuvieron tiempo para colocar en redes sociales su hazaña y hacer mofa de ese joven al que habían matado. Como digo, el caso se está investigando ahora mismo como un homicidio. Tenía 14 años este joven. La Fiscalía de Menores está trabajando en esa investigación y por el momento no se sabe nada más de estos otros 2 jóvenes que echaron la droga en la bebida y que por el momento están siendo buscados por la policía, Néstor. ¿Cuántos años tienen los traviesos, Enrique? No hay datos por el momento, claro. Pero deben ser contemporáneos, ¿no? Deben ser de la misma edad. Quiero pensar que sí, porque además, al no haber más datos, lo que me hace intuir, Néstor, como hay una enorme protección aquí sobre los menores de edad, lo que me hace intuir es que también sean menores de edad. Pero digo, eso es una especulación mía, pero ahora mismo la policía los está buscando porque además de la broma, vaya siempre la broma entre comillas radiofónicas, no tuvieron mejor idea que presumir de esta acción en redes sociales, que insisto, los médicos, lo que hemos sabido hoy es que los médicos al llegar, la ambulancia tardó apenas unos minutos en llegar, no pudieron hacer absolutamente nada. La condición de muerte era absolutamente irreversible de este niño porque era un niño de 14 años. Una travesura que terminó en una tragedia infame. 9:19 a.m. Esta mañana, coincidiendo con este tema que tiene mucho que ver con redes sociales, la Unión Europea está abriendo oficialmente una investigación contra TikTok por las insuficientes medidas de protección a millones de niños por todo el mundo. Si usted tiene TikTok, si sus hijos tienen TikTok, ojo con esta noticia. Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, y sabido es que además los mayores usuarios de TikTok son niños y jóvenes, y por lo tanto la Unión Europea está preocupada de ver cuál es el papel que está desempeñando TikTok en la protección de los menores en línea. Lo ha anunciado el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, y claro, también tenemos que recordar que la Unión Europea es una de las regiones que tiene una de las leyes de protección de datos digitales más restrictivas en el mundo. Y bueno, esa ley es nueva, recién empezó a funcionar el año pasado y ya ha habido un sancionado que es X, la ex Twitter, que se le acusó también de no combatir lo suficiente la desinformación. En el caso de TikTok, la investigación se va a centrar principalmente en la publicidad, en el acceso a los datos de las personas que tiene la plataforma y qué medidas ha adoptado para proteger a los usuarios de los contenidos dañinos. Y también la Comisión Europea quiere determinar si el algoritmo de TikTok puede provocar adicción. Esos son los datos que va a investigar en esta comisión especial que ha creado la Unión Europea. Vamos a ver cuál es el resultado de esa investigación, pero hay que decir que si se descubre que TikTok ha violado las reglas de mitigación de los riesgos a los menores, podría enfrentar multas de hasta el 6% de sus ingresos anuales globales, Néstor. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, Edwin Castañeda, alcalde de Segovia, Antioquia, habló de los enfrentamientos con el Clan del Golfo, que tiene confinadas a cerca de 800 personas. El reversazo de Bancolombia, que ya no cobrará transferencias a Nequi, y César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló de los robos a restaurantes de las últimas semanas y la captura de uno de los ladrones. Esta y más información en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Nueve de la mañana, 22 minutos. El Fondo Nacional del Ahorro alcanzó un recaudo de cesantías de 3,4 billones de pesos, incluyendo traslados, hasta el pasado 14 de febrero, que era la fecha límite, lo que representa un crecimiento del 17%. Además, se registró un incremento de 180.000 afiliados. Dice el Fondo Nacional del Ahorro que estas cifras son históricas en sus 55 años de vida, pero también se conoce el balance de las consignaciones en los fondos privados de pensiones y cesantías. En total, hasta el 14 de febrero, las empresas pagaron en cesantías casi 14 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 18,1%. Esto, entre otras, porque pese a la desaceleración económica, durante gran parte del año pasado el mercado laboral se mostró resistente, y también por los incrementos salariales que han estado por encima de la inflación. Cerca de 12 millones de trabajadores recibieron cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro y en los fondos privados. En Porvenir fueron consignados 5,5 billones, en Protección 4,25 billones en cesantías, en el Fondo Nacional del Ahorro, les decía, más de 3 billones, en Colfondos 848.000 millones de pesos, y en Escandia casi 200.000 millones de pesos. Es recomendable que hoy mismo usted consulte en su fondo de cesantías si le pagaron correctamente lo que le tenían que pagar, y a partir de este momento, pues usted ya puede hacer uso de sus cesantías para desempleo, educación o vivienda principalmente, aunque en momentos de tanta incertidumbre económica, expertos recomiendan mantenerlas ahorradas. 9:24 minutos, altas temperaturas, sequías, calores y un fenómeno del Niño que tiene en este febrero el mes más caliente de todo el año. Sofoco, que tiene disparadas las ventas de ventiladores y aires acondicionados en Colombia, dos mercados que hacen hoy su agosto y que lideran 4 marcas en el país según Euromonitor. En el caso de los ventiladores, Samurai, que está en primer lugar y que vende 8 de cada 10 ventiladores en Colombia. En el último trimestre, además, vendiendo 200.000 unidades, seguida después de Universal Home Elements y Westinghouse. En tanto que en la categoría de aires acondicionados, las marcas líderes en el país son Olimpo,
LG, General Electric, Samsung y ASEF, compañías todas hoy en épocas de vacas gordas y gracias a un fenómeno del Niño que dispara las ventas de ventiladores y aires en todo el país, confirmando así la ley universal de que en toda situación siempre alguien pierde, pero siempre alguien gana. Es crítica esta madrugada la situación de orden público en una amplísima zona en el departamento de Antioquia, en donde siguen esta madrugada combates del ejército con el Clan del Golfo. Zona de Segovia, en donde hay centenares de personas confinadas de 3 veredas, en donde no paran las balas y las explosiones. Este fin de semana fueron asesinados 5 militares y hay 8 heridos producto de la emboscada de los desafiantes hombres del Clan del Golfo. En la mitad de los combates están los civiles que denuncian hoy desabastecimiento de agua y de combustibles. A ese Clan del Golfo le responde el presidente Gustavo Petro diciendo que el gobierno no tiene ninguna negociación vigente. Corte Suprema de Justicia ha tomado una muy importante decisión, cambiando en alguna medida las reglas de juego sobre las semanas cotizadas para pensión en Colombia. Ya no se deben contar semanas, sino 30 días calendario, no con meses de 30 días, porque hay meses, Víctor, que tienen 31 días, o meses que tienen 29, como este de febrero, por ejemplo. Sí, pero digamos la mitad del año, más o menos, la mitad de los meses del año tienen 31 días y a veces eso juega en contra de la persona que se va a pensionar. Entonces redondeamos hacia abajo. Tengo entendido que esto busca es que todo sume, que todos los días trabajados sumen para la pensión. Contando 30 días al año, tendríamos 360 días cada año, obviamente. Es un faltante de 5 días. Y este es el pequeño entuerto que intenta arreglar la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Luis Herrera hace parte de la Sala de Casación Laboral que tomó esta decisión, ponente de esta decisión. Magistrado Herrera, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Le agradezco inmensamente esta comunicación. Igualmente saludo a Ricardo Espina, al padre Linero, a María Camila Orozco, Ricardo Rego, Felipe Zuleta y particularmente al productor Daniel Cano. Muy gentil por comunicarnos. Aquí están todos. Magistrado Herrera, en la práctica, ¿esto qué cambia para, por ejemplo, para el padre Linero, que tiene la expectativa de pensionarse algún día, sí, ¿es verdad? Por ejemplo, claro. Y que hace usualmente el cálculo sobre semanas cotizadas, magistrado Herrera? Es sencillo. Todo derecho, normalmente todo derecho está sujeto a unos requisitos, a unas condiciones. El artículo 33 de la Ley 100 del 93 trae precisamente entre esas condiciones el cumplimiento de un número de semanas de cotización. Eso ocurre para la pensión de vejez, para la pensión de invalidez y para la pensión de sobrevivientes. La manera entonces de calcular esas semanas de cotización están establecidas en el parágrafo segundo de ese artículo 33, que viene desde la Ley 100 del 93, pero que ha sufrido, digamos, algunas modificaciones con la Ley 797, pero esencialmente lo mismo. Ese parágrafo segundo dice que para los efectos de las disposiciones contenidas en esa ley, Ley 100, se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días calendario. Esta norma se relaciona con el artículo 18 de la misma Ley 100. El artículo 18 de esa Ley 100 hace referencia a la base de cotización de los trabajadores dependientes de los sectores privado y público. Y desde allí se tomó una posición jurisprudencial. ¿Por qué razón? Porque el artículo 18 se refirió al salario mensual. Los salarios mensuales se calculan sobre el número de 30, y eso significa que a la vuelta del año se calculaban sobre el número de 360. De esa forma, a espaldas pues de lo que ocurre en la vida, que sencillamente los días pasan como el día calendario, pues los cálculos de las semanas de cotización se hacían sobre 360 días al año. ¿Qué es lo que hace la jurisprudencia de la Corte en esta oportunidad? Hace una corrección histórica, en el sentido de entender que una cosa es la semana cotizada y otra cosa es la facturación y el cobro o pago de aportes. Es decir, la facturación y cobro o pago de aportes se hace según lo que uno gane y se hace según los periodos que uno gane. Normalmente, o sea, la regla general es que a uno le pagan por mensualidad, y en ese sentido, el derecho laboral toma la base de 30 días para hacer los cálculos, por ejemplo, por decir, de salarios. A uno no le pagan 28 días de salario
o sino el mes, 29 sí. o 31, si lo pagan 30 días, que así lo hacen al mes, o la quincena lo hacen los 15 días. Pero otra cosa es cómo se calcula la semana cotizada. Entonces, la semana cotizada la tomamos de manera literal del parágrafo segundo y se habla así de semana cotizada de periodo de 7 días calendario. Pero, para el doctor padre Herrera, dinero, déjeme ahí pedirle una precisión. Esta diferencia entre una cosa y la otra es de 5 días al año, ¿verdad? En los años de 365 de 5, en los años de 366, como este año, es bisiesto de Son 6. 6, claro. Usted calcule eso, para el padre Linero, por ejemplo, usted calcule eso, en 10 años o en 20 Es que años le la diferencia es iba grande. exactamente para allá. Usted dice una diferencia de 5 días al año, pues es relativamente nada. Nada, pero si lo ponen 10 años... Pero si usted suma en 20 años o 30 años, Sí, que es una señor. vida laboral, eso le da 100 y pico de días. Y eso ya da muchas semanas Varias cotizadas. semanas. ¿Esto va a ayudar a muchas personas que estaban a punto de pensión y que no completaban las semanas? Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en las métricas pensionales diferentes valores. Por ejemplo, en la pensión de invalidez, en la pensión de sobrevivientes, que en este caso fue una pensión de sobrevivientes, la métrica es de 50 semanas en los últimos 3 años de vida de la persona, en el caso de los sobrevivientes, del causante. Pero en la pensión del padre dinero, que esperamos que sea así, será una pensión de vejez, y esa pensión le demanda en este momento para el pago mínimo de la pensión 1.300 semanas de cotización. De suerte que si pasa de las 1.300 semanas de cotización, cada semanita más le sirve para aumentar el valor de su pensión. Pero entonces, magistrado, ¿esto tiene efectos retroactivos? Es decir, alguna persona que, como venía la norma, se quedó ahí colgadito al límite y no alcanzó a las semanas, pero ahora sumándole estos días que usted nos acaba de explicar, sí completó las semanas para obtener una pensión, ¿esa persona puede reclamar o no? O digamos la que sí obtuvo una pensión, pero no le sumaron estos días a favor y de pronto, porque esto al final lo que usted decía sirve para incrementar la mesada, la tasa de reemplazo. ¿Todas esas personas pueden reclamar? Depende por una razón sencilla. Porque en materia de derecho existe un concepto teórico que se llama cosa juzgada. Si ya la situación particular ha sido ventilada ante la jurisdicción, produce efectos de cosa juzgada. Si la situación particular no ha sido ventilada ante la jurisdicción, no ha producido efectos de cosa juzgada. Y obviamente que esto todo está dicho tanto en la ley y en la jurisprudencia. Pero quienes no nos hemos Siempre. pensionado, doctor Herrera, automáticamente vamos a tener más semanas cotizadas. Usted tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia lo que intenta es eso, hacer una interpretación de las normas con aplicación hacia el futuro. Y todas las situaciones que están en curso, las situaciones que tienen que definirse hacia el futuro, se tratan de ver desde ese concepto jurisprudencial. Lo que nosotros estamos invitando precisamente al hacer esta discusión de esta posición jurisprudencial de la sala es que hacia adelante en todas las prestaciones del sistema pensional se tenga en cuenta que cada día de trabajo tiene efectos pensionales y a uno le pagan las mensualidades, las quincenas, las anualidades, teniendo en cuenta todos los días calendarios. Y la ley de seguridad social habla de semanas calendario. ¿Sí? Me llama la atención, sin embargo, magistrado, que en su sentencia dice lo siguiente. Sin embargo, aun cuando el debate giró en torno a la aproximación de la fracción de semanas al número entero siguiente y no a la equivalencia de los tiempos cotizados, dice que se toma la Corte la oportunidad de reflexionar sobre este tema. Pero también le quiero preguntar por eso. También ustedes miraron sobre la aproximación a la fracción siguiente, es decir, muchas veces queda el resultado que le da a la gente, como en este caso, 49.17 semanas, que no son las 50 que se necesitan para pensionarse en el caso de una persona que tenga que haber cotizado 50 semanas por los últimos 3 años, en esta ocasión puntual de una pensión de sobreviviente. ¿Cómo fue ese debate y finalmente a qué conclusión llegaron ustedes? Tiene usted toda la razón. Mire, las semanas de cotización se miran por unidades enteras. Es decir, la ley le exige a usted 1.300 semanas, no 1.299 ni 1.298. La ley le exige a usted 50 semanas, no 49, no 48, etcétera. Al exigir unidades enteras, vino una gran discusión. ¿Por qué? Porque precisamente la semana de cotización
es de 7 días calendario, la semana cotizada, cosa distinta a la cotización mensual, etcétera. Entonces se presentaban fracciones como las que usted está diciendo. ¿Qué hizo la jurisprudencia? Miró con los mejores ojos la forma de establecer las unidades. ¿Por qué? Porque las fracciones aquí no se cuentan. Entonces, desde la década anterior, yo he tenido la oportunidad de estar en esta corte precisamente desde 1999, trabajando con estos temas. Llegamos a la conclusión, y así lo dijo la sala, que cuando quiera que la unidad estaba fraccionada y pasaba de la mitad de la fracción, o sea, del 0.5, en ese sentido, ese decimal permitía aproximar a la unidad siguiente. De suerte que si usted tiene, por ejemplo, para este caso, que son 50 semanas exigidas en la ley, 49.85. Se aproxima. ¿Por qué? Por los días, pues se aproxima a la unidad siguiente, que es 50, que es lo que le exige la ley, y usted ha sido un afortunado porque ha completado el número mínimo que le exige la ley para esa pensión. Me parece que la conclusión de todo este episodio es: esta decisión de la Corte Suprema de Justicia va a beneficiar a muchos trabajadores en Colombia. Magistrado Herrera, gracias por la explicación muy amable. Pues de esto, yo lo que diría en suma es: todo trabajador tiene derecho a que cualquier día de trabajo, llámese lunes o llámese domingo, se le tenga en cuenta para efectos pensionales. Porque uno de los propósitos que uno tiene cuando trabaja es precisamente algún día dejar de trabajar. Y la forma de dejar de trabajar es obtener una pensión que ha sido producto del trabajo. Y el producto de trabajo tiene que reflejarse de la mejor manera, y la mejor manera que se puede reflejar es haciendo estos ejercicios jurisprudenciales que a la postre, como usted dice, benefician a todos los trabajadores. Aquí no se beneficia a ningún trabajador con esta interpretación en particular, sino al mundo de los trabajadores. Llámense independientes, llámense subordinados, llámense como se llaman. Néstor, muy gentil. A los que no nos hemos pensionado. Gracias, doctor Herrera. Feliz día. 9:36 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló de la posibilidad de una reforma constitucional para desarrollar cambios al sistema judicial del país. En la agenda de reformas a la justicia del gobierno no hay temas de reforma a la Constitución. Incluso la instrucción que yo recibí del presidente es buscar la mejor reforma a la justicia sin tocar la Constitución. Por las iniciativas que hemos recibido, ¿de qué se trataría? Hay algunos miembros de la comisión que consideran que las funciones electorales de las Cortes no son, que son un regalo envenenado a las Cortes, que eso se podría cambiar. 9:38 a esta hora, la información deportiva en Mañanas Blue. Se cobró, quedó en el cabezazo libre de Tastás, adentro, gol. Sí, fue de Tastás, de carambola, un blooper, el despeje de Vaca y el gol en contra de Didier Moreno. Eso bastó para el triunfo del Tolima en casa de Junior en el Metropolitano. Victoria del equipo Pijao, que es líder único bajo el mando de David González, que nos habla de la clave del triunfo. Yo creo que la clave es la manera en que supimos defender los ataques de Junior. Este es un equipo que cuando estos muchachos se sueltan a jugar, se tienen esa confianza y encuentran los espacios, pueden jugar así en cualquier cancha y contra cualquier rival. Tolima con 16 puntos es líder, Junior escolta junto al Pereira con 13 unidades. El campeón Yuyu y la visión del profe Arturo Reyes. Arriesgando bastante ante un equipo difícil, un equipo fuerte en transiciones, un equipo que históricamente siempre ha sido un equipo que sabe contraatacar. De ahí en adelante, pues el equipo intentó de varias formas y no entró. Pero el escándalo de la fecha se dio en Envigado. América ganaba 1-0 y al minuto 90+3 le pitaron un penalti en favor del Club Naranja que valió para el 1-1 final. Jugada muy gris, dudosa, lejos de ser un penalti claro. Para el VAR no hubo dudas y sancionó la acción. Lo particular es que al minuto 10 del partido, el mismo VAR comandado por Eider Castro y el mismo árbitro Ferney Trujillo no consideraron como penalti una clara imprudencia en el área en favor del América de Cali. Una patada en un intento de despeje de Jaramillo sobre Garcés.
penalazo no sancionado. Por esas acciones polémicas, el técnico del América, César Farías, se refirió al trabajo arbitral. Hoy no puedo hablar porque yo no tengo la ventaja que tienen ustedes, aunque mucha gente me dice que no fue penal. Lo que me sorprende mucho es que ni el rival se había dado cuenta que había penal, porque en otra ocasión el rival protesta, todo el mundo estaba, ¿qué pasó? Ellos y nosotros más bien pensaban que era en el otro área. Los árbitros definiendo resultados, marcadores en el fútbol colombiano. Lo cierto es que en esta fecha 7 también ganó Jaguares de Córdoba 3-0 ante Once Caldas y se metió sexto en el grupo de los 8. Hoy la fecha se cierra con los juegos Boyacá Chicó, Alianza Valledupar en Tunja y Bucaramanga Pasto en la Ciudad Bonita. En el mundo, hoy sorprende el anuncio del diario Marca de España que asegura, con detalles, que Kylian Mbappé ya firmó contrato con Real Madrid. Según el diario deportivo, se firmó hace 2 semanas. El 1 de julio Mbappé será blanco por 5 temporadas con un salario de 15 a 20 millones de euros anuales, más bonos de cumplimiento y éxito y todo lo que tiene que ver con publicidad e imagen. De acuerdo con Marca, Mbappé llega al Madrid y se espera la mega presentación del crack francés en el nuevo Santiago Bernabéu, la casa del club más grande del mundo. Y encendemos el radar de los goles colombianos por el planeta. Vuelve y juega John Córdoba, el chocoano que no falla con el Krasnodar ruso, volvió a anotar, esta vez frente al Ural. Son ya 3 goles en 4 partidos de pretemporada del atacante de Selección Colombia que sigue encendido. Davinson Sanchez, Berkan top aldı. Mertens, pası, Barış Alper Yılmaz, kale sahasına, Sanchez ve gol! Başkent'te. Y ahora fue en Turquía, gol del defensa colombiano Davinson Sánchez. Fue el 2-0 del Galatasaray que goleó 3-0 al Ankaragucu para ser de nuevo líder de la Superliga turca. Davinson ya lleva 3 goles en esta temporada y se consolida como el defensa goleador del equipo de Estambul, que llegó a 69 puntos, 2 más que el Fenerbahce en la parte alta de la tabla. For Decathlon, I'm afraid. Sam Welsford out of it. Low and crash as well. Plenty down. Too many down to be comfortable. Movistar have done a great El relato habla de lo que sucedió hace minutos. Un accidentado final de la etapa 1 del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Batalla de embaladores con caída masiva a 500 metros de la meta, en la que se vio afectado el colombiano Harold Tejada de la Astana. El de Pitalito Huila llegó a meta sentado junto a su compañero Gasoli en una misma bicicleta y llevando con su mano izquierda la suya hasta la línea de sentencia. Todo por culpa de los golpes y las raspaduras por la fuerte caída. Había mucha tensión, venía adelante, bien ubicado y ya cayó un corredor del Bora y fue al suelo, pero lo importante es que estamos bien, nada de fracturas y mañana otro día y esperemos estar en condiciones para seguir disputando la general. Son de acero, es el relato de Harold Tejada de lo vivido hace minutos en territorio árabe. Fernando Gaviria también fue protagonista de la etapa. El sprinter del Movistar Team atacó de lejos y al final fue superado por el belga Tim Merlier, ganador de la jornada. Gaviria cruzó sexto y Juan Sebastián Molano del UAE séptimo. Mañana etapa 2, contrarreloj individual de 12,1 kilómetros. That was the Motor Speedway flat tire. Oh my God. Y'all see this? Y cerramos con la locura y el tremendo triunfo del equipo de la Conferencia Este, comandado por el gigante griego Antetokounmpo en el Juego de las Estrellas de la NBA. 211-186 resultado final. Sí, 211 puntos. Nuevo récord en el All-Star Game. La marca estaba en 196 desde el 2016. Impresionante. Lo cierto es que Kevin Durant y Stephen Curry intentaron la remontada del oeste, pero el festival de triples y aciertos del este, bajo la efectividad de Damian Lillard, el MVP del juego, sellaron la noche de los magos, de los gigantes del mejor baloncesto del mundo. 9:44, con la NBA y sus estrellas cerramos la información deportiva a esta hora en Mañanas Blue. El ELN liberó finalmente
al odontólogo del Banco Magdalena, el doctor Juan Carlos Baider, que llevaba 4 meses secuestrados. Su hermana Ana Karina confirmó que lo soltaron como parte del acuerdo humanitario con el gobierno en los diálogos que se desarrollan en La Habana. Este fin de semana también fue liberado quien fue secretario de Hacienda de Albania, en La Guajira. Se llama Roger Francisco Duarte, que estuvo secuestrado casi 2 años. Una declaración, por supuesto, de paz correcta del ELN. Es el mismo ELN que anuncia que va a instalar una mesa de diálogo regional junto a la gobernación de Nariño. Será la primera de mesas descentralizadas que vienen en diferentes regiones del país. El secretario de Seguridad, César Restrepo, dio detalles de la captura de uno de los implicados en el robo a un restaurante en el norte de Bogotá. Este delincuente es capturado en su huida por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien logra recibir una alerta oportuna de los ciudadanos, y ante esa alerta oportuna la reacción permite su captura. Este delincuente tiene antecedentes en varias modalidades. Uno de ellos es secuestro simple, y estos antecedentes están en otras ciudades. Por lo tanto, la Policía Metropolitana tiene una línea de investigación enfocada en tratar de identificar si estos son bandas móviles que van aprovechando por algunas temporadas en ciudades para efectuar sus delitos y retirarse, dejando pues de alguna manera el espacio para un retorno posterior. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El intenso debate por la resolución de la Autoridad de Pesca que permite el aprovechamiento de 11 especies de tiburones y 4 de rayas marinas cuando caigan por accidente en las mallas de comunidades del Pacífico sentó este fin de semana a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, con 30 ambientalistas y científicos que han levantado su voz de protesta y de preocupación. Al final hay 3 conclusiones a destacar. La primera es que el gobierno y los ambientalistas van a revisar la lista de las 11 especies de tiburones que quedaron incluidas en la resolución que firma el gobierno para el aprovechamiento de pesca. Segundo, se va a adelantar un programa de gobernanza que se traduce en un análisis de las comunidades pesqueras. Va a ser este programa financiado por el Ministerio de Ambiente para garantizar, entre otras cosas, la seguridad alimentaria. Y por último, se anuncia un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales, el famoso CONALDEF, que abordará exclusivamente el tema de la pesca ilegal. Bancolombia ya no cobrará las transferencias a Nequi como lo había anunciado y devolverá la plata a los usuarios a los que se les haya cobrado este servicio. Aquí los detalles. Este banco del grupo empresarial antioqueño está anunciando que las transferencias a Nequi vuelven a ser gratuitas e ilimitadas para todos los clientes. Este anuncio de hoy está dirigido a esos clientes de Bancolombia que abrieron sus cuentas entre el 22 de enero y el día de ayer, 18 de febrero. La idea es que usen y pasen su plata como quieran, gratuitas, como venía ocurriendo hasta el día antes del 22 de enero cuando empezó a aplicarse esta medida. Aquellas personas, y esto también es muy importante, Néstor, que pagaron con transferencias desde Bancolombia a Nequi en el periodo mencionado, es decir, en el último mes, dice Bancolombia que recibirán de vuelta el dinero de dicho. Les actualizamos las noticias en este soleado pero gris día lunes en Bogotá. El Ministerio de Hacienda propone esta mañana una especie de poder de veto del presidente Gustavo Petro para decidir qué proyectos serán financiados con el recurso del presupuesto nacional. El presidente Petro quiere tener esa capacidad de veto sobre decisiones que toman organismos técnicos de planeación nacional, por ejemplo, alrededor de inversiones públicas. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Un capítulo más en esta pelea por los 13 billones de pesos para el presupuesto de este año que ya le costó la cabeza al director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Aunque en medio de la pelea el presidente Gustavo Petro terminó cediendo la semana pasada y modificó el decreto de presupuesto para calmar a los constructores de infraestructura, esta semana está dando un golpe a la mesa para decir el que manda aquí soy yo. El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto según el cual cualquier ministro
ministro o director de entidad que requiera que se autoricen nuevas vigencias futuras para el presupuesto o reprogramar las que ya existen, debe obtener la conformidad del presidente de la República antes de ir a hacer el trámite en el Ministerio de Hacienda. En otras palabras, el presidente Petro, él en persona, va a tener el poder de vetar o frenar las decisiones que se tomen en el Departamento Nacional de Planeación sobre los proyectos de inversión. Hoy en día, cuando un alcalde, un gobernador o incluso un ministro quiere sacar adelante un proyecto, como por ejemplo construir una vía o un hospital con recursos de la nación, debe hacer fila en el Departamento Nacional de Planeación para estructurar el proyecto hasta que se lo aprueben. Hay alcaldes de municipios pequeños y apartados que se demoran incluso un par de años en esos trámites, y la mala noticia es que ahora eso no va a ser suficiente. Sin la bendición del presidente, el proyecto no se hace. Según el documento del Ministerio de Hacienda, la decisión se toma porque el Gobierno Nacional, con el propósito de acompañar las metas del Plan Nacional de Desarrollo, requiere que el presidente de la República manifieste de manera expresa su conformidad con los ajustes al presupuesto propuestos por las entidades. La semana pasada, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue claro: es el Gobierno y no el Congreso el que aprueba los proyectos de inversión. En este caso queda claro que el Gobierno se llama Gustavo Petro. Gracias, Marcela. 9:50. Esta mañana hay convocatorias de marchas. Vienen días de movilizaciones, unas marchas convocadas por la oposición para sacar el antipetrismo a las calles, otras convocadas por funcionarios públicos. Dicen ellos a protestar en contra del asesinato de líderes sociales. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Se trata inicialmente de una jornada de duelo o manifestación en la Plaza de Bolívar, convocada para mañana martes 20 de febrero, y que busca hacer conciencia por el asesinato de 412 firmantes de paz y 1.607 líderes y lideresas sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz, y cerca de 7 masacres que han ocurrido en solo estos primeros 2 meses del 2024. El citante, el senador independiente Humberto de la Calle. Vamos a romper el silencio atronador que rodea la muerte y la persecución de los firmantes del acuerdo de paz con las antiguas FARC, y también de multiplicidad de líderes sociales que están cayendo bajo armas asesinas. Es algo insoportable, pero más insoportable aún lo hace cierta indiferencia, el silencio, como si nada estuviera ocurriendo. Esto se suma, Néstor, a la convocatoria que están haciendo desde la oposición a la primera protesta del año en contra del gobierno Petro, convocada para el próximo miércoles 6 de marzo, y que incluso hoy tiene primera tendencia en la plataforma X con el hashtag Todos a la calle 6M, y en el que reclamarán no solo por las reformas sociales que hacen curso en el Congreso, sino lo que han considerado una persecución encabezada por el presidente Petro en contra de la rama judicial, la fiscalía, los sectores empresariales y los medios de comunicación, Néstor. Sí, pero para esa manifestación del antipetrismo, Andrés, todavía faltan más de 2 semanas. Quiero preguntarle por qué Roy Barreras, que está en Londres, que es el embajador en el Reino Unido, ¿por qué se suma a la convocatoria de Humberto de la Calle de mañana? Néstor, se suma especialmente porque es un ejercicio no solamente convocado por sectores independientes, sino también por organizaciones de paz, entre ellos Mesas de Víctimas, la organización Defendamos la Paz, y que tiene incluso el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, su oficina de Derechos Humanos y de Reconciliación, y que incluso tiene participación de sectores de gobierno. El senador Iván Cepeda, por ejemplo, también está convocando a esta participación, a este acto de duelo a las 5 de la tarde en la Plaza de Bolívar en contra de... Andrés, lo sé, pero ¿quién tiene que cuidar a estos líderes sociales o a estos firmantes del acuerdo de paz? El mismo gobierno, por supuesto, Néstor. Sí, por eso me parece un poquito exótico que sean personas amigas del gobierno las que están convocando por un tema que es responsabilidad del gobierno. Son las 9:53. Esta mañana hay un grave problema con el agua potable en Cartagena. El fin de semana no hubo agua potable, hubo actos en Cartagena, padre. No, es que es una locura. 48 horas sin agua, Néstor. Bueno, ya van a completar 3 días sin agua potable. Es decir, 72. En la ciudad colombiana, padre, que es la de mostrar ante el mundo. Hubo, pues como todos los fines de semana en Cartagena, gran afluencia de turistas. Imagínate. Porque hubo carreras y hubo eventos, como suele pasar en Cartagena. Media maratón del mar fue este fin de semana. Y sin agua. Y sin agua potable en Cartagena. En Cartagena se encuentra Dálida Orozco.
Muy buenos días a todos los seguidores de Blue Radio y Blue Caribe. Nos encontramos aquí en el barrio Ceballos. Ese es el punto exacto desde donde se registró el daño de una tubería de agua cruda que mantiene sin servicio de agua al 40% de la ciudad de Cartagena. Una situación que ya completa 72 horas y que por supuesto ha generado traumatismos en las comunidades. Hoy fue suspendido el servicio de clases en los colegios públicos, privados y en las universidades. Nos acompaña Daniel Vargas, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo del distrito. Director, cuéntenos a día de hoy, a esta hora, cuál es la situación en las comunidades. Bueno, buenos días a todos, Blue Radio, Dálida. Hoy, a la mañana de hoy tenemos el 40% sin agua en las comunidades, pero tenemos ya una estrategia de puesto de mando unificado, el cual lidera el señor alcalde y la Oficina de Gestión de Riesgo del distrito, que hemos dispuesto para poder llegar a las comunidades con el líquido vital. ¿Cómo se está haciendo esta distribución de agua en estos sectores que ya completan casi 72 horas sin agua? Sí, lo estamos haciendo en dos estrategias. La primera de ellas con carro tanque. Tenemos ya en la mañana de hoy tenemos 41 carro tanques de agua, ayer tuvimos 46 y a la medida que va avanzando el día vamos a tener un poco más. Estos carro tanques lo que estamos haciendo es que con un equipo de aguas de Cartagena se está encargando de todo el sector hospitalario. Y nosotros desde la Alcaldía de Cartagena estamos atendiendo todas las comunidades. Es importante mencionar que estamos también desde Aguas de Cartagena dispuso la estrategia de alternancia. Los que no tenían agua ayer pasaron a tener agua, son estipulando las horas que tienen ellos dispuestos, vamos haciendo la rotación. Eso depende de cómo avance la obra de mitigación en esta emergencia. El sector turístico de la ciudad también se ha visto afectado en medio de esta emergencia, porque como usted lo ha dicho, se ha tenido que alternar el servicio, se ha tenido que quitar el servicio en algunos sectores para poder abastecer otros. ¿Cómo se ha apoyado esta emergencia en ese sector turístico? El día de ayer también con carro tanques de agua, ayer no tenían agua en unas horas del día. Y a partir de las 7 de la noche comenzó la estrategia de alternancia a funcionar en la zona hotelera, la zona Boca Grande. También entendemos que la maratón con las personas que running necesitaban agua, enviamos 4 carrotanques, la bodeguita, Getsemaní, en fin. Ya tenemos un equipo dispuesto de la Oficina de Gestión de Riesgo con Corpo Turismo. Hoy dispusimos una mula que está abasteciendo esos hoteles que la cota es muy alta, que no puede llegar, que no ha llegado el agua, pues estamos abasteciéndolos con carro tanques de agua aún. Tenemos un puesto también que la idea aquí es que ese carro tanque que dispusimos, la mula que dispusimos para Boca Grande, se abastece en el punto de la estación de bomberos, entonces va a estar siempre en Boca Grande. Eso es una medida que hemos tomado y que ya está funcionando en Boca Grande, la zona hotelera. Bueno, y aquí desde este puesto de mando unificado también la empresa Aguas de Cartagena ha señalado que las labores de reparación avanzan en un 60% y que se estima que en la madrugada del martes se pueda restablecer o se pueda empezar a restablecer el servicio. Estás escuchando Blue Radio. Conflicto que hay entre Brasil y Israel. Esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores de Israel Katz, se ha reunido con el embajador brasileño, ha sido en el Museo del Holocausto y allí ha dicho que el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, ha sido declarado persona non grata en Israel. Esto lo ha dicho públicamente mientras estaba el propio embajador escuchando, y esto después de que en una reunión en Addis Abeba el presidente Lula, allí en África, en Etiopía, estableciera una comparación entre la ocupación de Gaza con el Holocausto judío. Esta semana comienza en la Comisión Séptima del Senado la discusión sobre la reforma a la salud, en donde el gobierno comenzará a jugarse una dura carta que podría ser el termómetro para medir si cuenta o no con el suficiente apoyo de los diferentes sectores políticos. Donde vienen los turistas. Más grave aún la situación hoy en La Guajira. Comunidades allí étnicas le están pidiendo al gobierno que no solo arregle el problema del agua, sino que arregle el problema de los carrotanques.
40 carrotanques que siguen parqueados esta mañana en una base de Uribia del Ejército Colombiano. María Camila. Una base militar, Néstor, sí señor. Están apareciendo las llaves de lo que está ocurriendo hoy en La Guajira con estos 40 carrotanques. La voz que usted va a escuchar y que los oyentes van a escuchar es de Andreina García, que es la gerente de la empresa de servicios públicos en La Guajira que se llama EPSAGUA, en una reunión, en un encuentro que tuvo el doctor Olmedo López, que es el director de gestión del riesgo, con varias autoridades en el departamento de La Guajira. Ella viene haciéndole varios recuentos, contándole cómo ha sido la experiencia de La Guajira con los carrotanques, diciéndole que llevan construcción de 10 sistemas para desalinizar el agua, es decir, para generar agua potable o agua dulce. Y con la experiencia le dice al doctor Olmedo, no es la cantidad de carrotanques, sino de dónde va a salir el agua potable para abastecerlos. Han vendido el agua, pero hay días que ellos se sienten apretados para vendernos agua a nosotros, y lo mismo pasa a Managua, así tengamos los carrotanques ahí. Entonces no es la cantidad de carrotanques, sino tener claramente cómo voy a llenar esos carrotanques. Ese es un punto inicial, pues para este nuevo reto. Lo que le está diciendo aquí la doctora García es que han tenido dificultades con las empresas de servicio público en Maicao y en La Guajira en general, porque muchas veces tienen comprometida la cantidad de agua y que no les venden para poder entregarle a comunidades Wayuu. Pero a continuación Néstor le explica que tal vez es la llave de lo que está ocurriendo, las dificultades sobre todo con las distancias, y pone un ejemplo que es diciente sobre cómo es casi imposible por las distancias tomar agua de la represa Ranchería y llevarla hasta Nazaret, que es el punto más alto, donde la distancia son 15 horas. Entonces es importante eso, un punto de captación de agua, y no ponernos a pensar en el agua de la represa Ranchería, porque estamos muy lejos, queda a 15 horas de Nazaret. Si me valen 900.000 pesos un viaje de 6 metros cúbicos. No solo la distancia, le está explicando que son cada viaje de estos carrotanques 900.000 pesos solo por llevar 6.000 metros cúbicos de agua, con unas dificultades, Néstor. Dice, entre otras cosas, que no hay vías, que es el punto principal, y que eso puede llevar incluso el agua a que sea contaminada porque hay partículas producto de la arena del desierto. O sea que no hay vías ni hay agua, pero hay camiones. Esa es más o menos esa es la conclusión. Esa es la conclusión, sí señor. No. Doña Irama Móvil está en este momento en una comunidad, se llama Paraíso, en Riohacha. Allí la he localizado. Es una líder social indígena, representa allí a la comunidad Wayuu, que está reclamando esta mañana que pongan a funcionar estos carrotanques. A alguna cosa deberían ayudar. Doña Irama, buenos días. Buenos días. Doña Irama, ¿qué saben ustedes los Wayuu de los carrotanques que llegaron allí a La Guajira? Hasta el momento nosotros medianamente, digamos, o parcialmente celebramos que hubiera, digamos, esta nueva inversión por parte del gobierno, dado que en algunas comunidades necesitan el agua, aquellas comunidades que no tienen ningún tipo de acceso, aquellas comunidades que realmente tienen de pronto una cantidad cierta de niños, de padres de familia, y no tienen de cómo abastecerse. Y pienso que la funcionalidad principal pues deberían tener una solución más estructural, como una solución de abastecimiento, pero mientras que eso se puede lograr, podemos recibir los carrotanques, porque a la hora de una emergencia yo pienso que se requiere una inmediatez. Por lo menos va a solucionar momentáneamente el tema.